que muchos otros quizá no han vivido antes. Y por lo tanto, mis amados hermanos, es un nuevo capítulo, pero es un nuevo capítulo donde algo quiere Dios de nosotros y que nosotros comprendamos y entendamos. Ahora, el capítulo 13, que es el nuevo capítulo que vamos a iniciar hoy en Lucas, el capítulo 13 no es un capítulo aislado, no comienza aislado. En los versículos anteriores, en el capítulo anterior, de hecho Jesús ya había hablado, y recordemos esto, había hablado de la necesidad de discernir los tiempos. ¿Se acuerda de eso? Los que han estado en los domingos, la necesidad de discernir los tiempos, ser entendidos en los tiempos. Y también el Señor nos ha hablado a través de ese capítulo de reconciliarnos antes de llegar al juicio. De eso también estudiamos, de eso también hablamos. Y como el Señor mismo le dice a los que le están escuchando allí, a esa multitud y a sus discípulos, le dice: ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Ahora, la idea urgente que aparece aquí de parte del Señor, hablando a la multitud y a sus mismos discípulos, esa idea urgente es la idea de ponerse a cuentas con Dios mientras todavía hay oportunidad. Eso es lo que el Señor está ahí hablando, diciendo, enfatizando una y otra vez. Ahora, en ese contexto de lo que el Señor está hablando a la multitud, está hablando a la gente, dice Lucas 13:1, en este mismo tiempo. Tal vez se refiere al mismo momento en que el Señor les viene hablando a toda esa multitud, porque dice en este mismo tiempo. Y resulta que hablando en ese contexto de lo que el Señor estaba diciendo a la multitud y a sus discípulos, aparecen unas personas hablándole de unas noticias trágicas. No está muy diferente a lo que hoy en día estamos viviendo. Prácticamente nuestros medios de comunicación están llenos de el 10 de agosto hacia acá, de lo mismo, ¿verdad? Hablando de lo mismo, y vuelven, nos recuerdan, vuelven, nos recuerdan, y vuelven, nos recuerdan, y no sé hasta dónde eso sea sano. Volvernos a recordar con las imágenes, volvernos a recordar con las cosas que pasaron. De hecho, ya pasaron. Hay unas consecuencias, claro que sí. Pero están recordándonos una y otra vez. Alguno dirá, bueno, eso es para que no perdamos la sensibilidad y sigamos ayudando. Pero, y a la vez es una situación que estamos viviendo en el país. No lo podemos olvidar, no podemos ignorarlo. Y curiosamente, hablando del Evangelio de Lucas, entonces llegan unas personas con unas noticias trágicas a contarle a Jesús ciertas cosas que pasaron. Y le cuentan acerca de unos galileos que Pilato había mezclado su sangre con los sacrificios de ellos. Y tal vez ellos estaban esperando que Jesús diera su opinión sobre el hecho, porque por algo le cuentan, ¿no? Pero Jesús toma la tragedia y la convierte en una pregunta mucho más profunda. Ellos querían hablar de la muerte de otros, pero Jesús los lleva a pensar en su propia condición de vida. Vamos a ver entonces, y le he titulado, tal vez este título suena un poco atrevido, pero le he titulado al tema de hoy: Solución ante las tragedias. Porque es lo que Jesús presenta, es lo que Jesús muestra ante lo que le están hablando a él. Dice aquí, capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y allí para, por un momento, digamos, esta parte de este evento, de esto que le vienen a contar a Jesús y lo que Jesús responde. Entonces vamos a analizar esta narración que hace Lucas aquí. Vamos a mirarlo, los dos eventos que están allí inmersos. El primer evento tenía que ver con los galileos y Poncio Pilato.
Y vamos a hablar un poquito sobre eso. La gente viene, entonces dice que le cuentan acerca de esto, que al contárselo a Jesús es porque les pareció una cosa terrible. Ya, ¿cómo es posible que llegue a suceder algo como esto? Ahora, vamos a mirar un poquito más qué fue lo que pasó, lo que pudo haber pasado aquí. Ahora, no hay otro relato bíblico, solamente Lucas nos habla de esto en su evangelio. Ahora, lo que el texto sí permite entender es que algunos galileos estaban ofreciendo sacrificios y parece ser que eran judíos galileos. Recuerden que a Jesús también se le llama el maestro de Galilea, porque Jesús mantuvo mucho tiempo en su ministerio en Galilea, en toda la región de Galilea, y también a Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. O sea que también habían gentiles viviendo allí, en esa parte. Pero más que todos los que ofrecían sacrificios, pues eran los judíos. Ahora, dice que el texto nos permite pensar en que esos galileos estaban ofreciendo sacrificios y fueron asesinados por orden o intervención de Pilato, de tal manera que su sangre se mezcló con la sangre de los sacrificios. Porque los sacrificios eran ¿qué? Bueno, de acuerdo a la cultura judía y de acuerdo a las leyes de Dios en ese tiempo, eran sacrificios de animales, donde se degollaban algunos animales o se mataban, se partían los pedazos y se hacían los ofrecimientos de sacrificio como de acuerdo a cómo era la práctica de ellos. En eso, entonces, cuando dicen que Pilato mezcló la sangre de los galileos con la sangre de los sacrificios, está refiriéndose entonces a ese acto de que estos hombres fueron asesinados en el momento cuando estaban ofreciendo sacrificios. Ahora, ¿quién era Pilato? Pues algunos hemos oído en las películas, en la lectura de la Biblia, en los evangelios, este hombre tan famoso que tuvo que ver con los juicios de Jesús, cuando ya Jesús fue entregado para ser crucificado. Pero Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea y es presentado en los evangelios como una autoridad capaz de actuar con dureza. Los galileos tenían fama de ser un pueblo con fuerte hostilidad frente al dominio romano. O sea que si estamos hablando de judíos que estaban subyugados